Les invito a abrir la Biblia en el libro de los Salmos. Se rieron, qué bueno. Qué bueno. Los que vean el video no tienen ni idea por qué se ríen todos, pero lo voy a explicar para los que vean el video que está grabando, porque estamos en Éxodo capítulo 20. En esta serie de mensajes que estamos ya avanzando, entrando en tierra derecha. Hoy día vamos a ver el 8º mandamiento. Hemos ido uno a uno, revisando, meditando, están siendo predicada la palabra del Señor desde los 10 mandamientos. Hoy día, en Éxodo 20, el verso 15, dice la palabra del Señor: no robarás, no hurtarás, en otras versiones. Tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias porque podemos recurrir a tu palabra y tú revelarte a nosotros por medio de ella, Señor. Creemos, y por eso estamos orando ahora, que no podemos acercarnos a tu palabra y poder allí también ser alimentados, ser nutridos, si no es que seamos ayudados por tu Santo Espíritu que vive en nosotros, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos lleva a toda verdad, que ilumina nuestra mente y que también nos lleva al arrepentimiento. Señor, conociendo también mi propia debilidad, yo te pido que tengas misericordia de mí y por tanto también misericordia de mis hermanos, para que lo que yo predique, Señor, sea tu palabra, sean tus verdades y no otra cosa. Es la única manera de mantenernos, Señor, en la senda correcta, de mantenernos en el camino donde tú nos has puesto, para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, como dice tu santa y divina palabra. Entendiendo esto, nos abocamos ahora, Señor, a profundizar en ella y lo hacemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Yo no soy ladrón. Creo que todos nosotros, más de alguna vez, hemos dicho eso, ¿verdad? Que me registren. Si hay una cosa que yo no soy, ¿no es cierto?, es ladrón. Yo no le he robado a nadie. Otras cosas que siempre decimos es: yo no he matado a nadie, ¿no es cierto? Yo no soy un asesino. Pero también, como yo les digo, muchas veces decimos esto y tristemente, digo tristemente porque la mayoría de los mandamientos del Señor, con la mayoría de la ley del Señor, tenemos la inclinación a quedarnos en la superficie, a quedarnos en lo superficial o en la simpleza de las palabras, ¿ya? Sin lugar a dudas, este mandamiento apunta al pecado que nosotros conocemos como robar o como hurtar, ¿verdad? O apoderarse de las cosas que no son nuestras, aquello que en general le pertenece al prójimo, ¿ya? Le pertenece a otra persona, y esto puede ser mediante un acto violento o no, ¿ya? Puede ser incluso con engaños muy sutiles, ¿ya? Como son, por ejemplo, las estafas, ¿ya? Generalmente en las estafas no hay violencia, sino que hay engaños de por medio y se terminan las personas apoderando de algo que no es de ellos. Sin embargo, hermanos, como hemos visto y hemos meditado, y hoy día lo vamos a seguir haciendo a medida que avanzamos en cada uno de los mandamientos y en este en particular, todos los mandamientos tienen alcances que la gran mayoría de las veces pasamos por alto. Como yo digo, generalmente vemos la superficie, y eso es lo interesante de que cuando nosotros tenemos en nuestra liturgia, en el orden del culto, los 10 mandamientos, los leemos y muchos ya se lo saben de memoria, ¿ya? Pero la idea es ir profundizando justamente en esto. Y vamos a buscar llegar también a aquellos alcances que nosotros pasamos por alto, para también buscar aplicar, que es tan necesario, la palabra del Señor a nuestra vida común y corriente, a nuestra vida cotidiana, de manera de así ser confrontados por la palabra del Señor en lo que sea necesario para cada uno de nosotros. Y hoy día quiero invitarlos a enfrentar este mandamiento, esta palabra del Señor, fundamentalmente con 2 tópicos, con 2 puntos. El primero de ellos es poder ir a la raíz del mandamiento, de este mandamiento en particular, y como segunda cosa, poner atención en
la prohibición o en las cosas que está prohibiendo el mandamiento, y eso también nos va a ayudar cuando vayamos a la prohibición a ver los alcances, ¿ya? Entonces, como primera cosa, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál será la raíz de esto? Cuando nosotros hablamos de raíz, generalmente viene a nuestra mente una planta, ¿no es cierto? Y cuando uno quiere, por ejemplo, hacer tira a una planta, muchas veces uno tiende a cortar, ¿no es cierto? A cortar el tallo, a cortar la hoja. La gran mayoría de las plantas, ¿no es cierto?, van a rebrotar. ¿Por qué? Porque si la raíz está sanita, no hay problema. Pero cuando uno va a tratar de matar la planta y la saca de raíz, ya no hay vuelta. Las raíces quedan expuestas al aire y la planta se seca. En este caso en particular, cuando uno habla de ir a la raíz, en este caso de un mandamiento, a la raíz de la palabra del Señor, es ver en qué está sustentado esto. ¿Dónde está el sustento de este mandamiento? Es importante entonces buscar, tratar de pensar, en realidad, cómo estaba pensando Dios cuando le estaba entregando este mandamiento al pueblo de Israel, que no tenemos que olvidar que estaba en el desierto. Ya los había sacado de Egipto, allí estaba en el desierto y en el desierto le entregó estos mandamientos. Entonces, cuando hablamos de robo, cuando hablamos de hurto, viene a nuestra mente aquella idea de propiedad, ¿ya? O aquellas cosas que pertenecen a uno a otro, ¿ya? Porque robar implica eso, algo, como yo les decía, que es de otro, que no es mío y que yo quiero apropiarme de eso. Sin embargo, cuando hablamos o pensamos en esto, siempre debemos recordar que hay una perspectiva bíblica, ¿ya? Y que esta perspectiva bíblica, cuando habla de las cosas, cuando habla de propiedad o de algo que alguien es dueño de algo, tiene un sentido relativo para nosotros. Aquí me voy a referir a qué quiero decir, o qué quiere decir también el Señor cuando habla de que la posesión o el ser dueño mejor de algo tiene un sentido relativo. ¿Por qué les digo esto? Porque si habláramos ahora en términos absolutos, nadie es dueño de nada, según la Biblia. Nadie es dueño de nada. Nadie tiene soberanía total sobre algo. Nadie, según la Biblia. Nosotros creemos que Dios dice la verdad en la Escritura, ¿ya? Y si hay alguien con absoluta soberanía y dueño de todo, ese es el Señor. Aquí estamos yendo a la raíz del asunto, a la raíz de este mandamiento, no robarás, ¿ya? Miren lo que nos recuerda, ahora sí, Salmo 24. Salmo 24:1. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la Reina Valera 60, que es la clásica, ¿no es cierto?, traducción que nosotros tenemos, aunque estamos usando la contemporánea hace un tiempo. Del Señor son la tierra y su plenitud. ¿Hay un dueño? Sí. ¿Quién es? El Señor. ¿De qué? De todo. Incluso el mundo y sus habitantes. Entonces, por eso yo les digo, o quiero compartir con ustedes, yendo a la raíz, que si hablamos en términos absolutos, ninguno de nosotros es dueño de nada. El único dueño de todo es el Señor, ¿ya? Miren lo que nos dice Éxodo, el capítulo anterior, de capítulo 20 que estamos viendo, ¿no es cierto?, donde están los mandamientos, el capítulo 19 del Éxodo, el verso 5, dice, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Eso le estaba diciendo, fíjense, antes de ser entregados los mandamientos, donde está incluido el no robar, el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel que toda la tierra es de Él, ¿ya? Si esto es cierto, si esto es verdad, como creemos que lo es, todo lo que tenemos nos ha sido dado, ¿no es cierto? Nos ha sido dado, nos ha sido entregado, otorgado, regalado. El Señor ocupa, o la Biblia ocupa constantemente una palabra que está incluida en las buenas noticias del Evangelio, que es gracia. Y gracia significa que tú obtengas algo, que alguien te entregue algo que no mereces. Todas las cosas, si es que tenemos algo, nos han sido otorgadas por gracia. No lo merecemos. Incluso las cosas que podemos llegar a tener son también otorgadas o entregadas por gracia, ¿ya?
son también muy significativas, por lo menos para mí, espero que lo sean para ustedes también buscando la raíz de este asunto, las palabras de un hombre que fue el más rico de su tiempo, ¿ya? Y que están en la Biblia. Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. ¿Quién dijo esto? Ay, qué buenos coros, ¿ah? Ya, Job. Job fue uno de los hombres más ricos de su tiempo en el mundo. Y el Señor, Job primero entendió. ¿Cuándo entendió esto? Entendió cuando el Señor permitió que toda su riqueza, toda su fortuna, que incluían animales, tierras, ¿no es cierto?, sirvientes, todo eso le fue quitado de maneras trágicas. Lean el libro de Job y se van a dar cuenta de eso. Ya no voy a entrar en los detalles, pero todo le fue quitado. Pero también entendió cuando después Dios se lo devolvió, que eso no fue producto estrictamente de su esfuerzo. Sí, había trabajo de por medio. Pero Job dijo, ¿saben qué? Todo esto que yo tuve me fue quitado y yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Maldecir a Dios? No, bendecir a Dios. Porque Él es dueño de todo. Él es el soberano. Absolutamente, Él es el Señor. Entonces, cuando nosotros escuchamos Él da y Él quita, el único que puede dar y que puede quitar de manera soberana es Dios. Y eso estamos, insisto, yendo a la raíz de este mandamiento, a la raíz de toda esta temática. Y miren lo interesante que es en toda esta temática lo que sucede con los israelitas cuando llegan a Canaán. Acuérdense, habían sido sacados de Egipto, le entrega el Señor los mandamientos, ¿verdad? En el desierto, iban caminando ellos y peregrinando al lugar que Dios les había prometido, ¿ya? Dios les había prometido una tierra, o la tierra prometida. ¿Y qué debían recordar? ¿Qué debían recordar ellos constantemente, de aquella tierra? Que aquella tierra era una que era concedida por el Señor. Otra vez, concedida, entregada, regalada. Recordemos lo que dice el quinto mandamiento al respecto, que ya lo vimos. Éxodo 20, verso 12. ¿Se acuerdan cuando vimos honrar a papá y a mamá? Ya. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. O sea, la tierra sí, la vas a tener. Vas a habitar ahí. Pero esa no es estrictamente tu tierra. Es mi tierra que yo te entrego, que yo te concedo. Se fijan que incluso en mandamientos que no están, podríamos decir estrictamente hablando, de no robar o de la posesión de las cosas, el Señor ya está de alguna manera enseñando el significado de quién es el dueño de todo y cuál es la relación que las personas deben tener con esta, entre comillas, propiedad. Porque la propiedad, el dueño, si es que hay un dueño de todo, es el Señor. Entonces, así, hermanos, nosotros debemos hacer una distinción, según esta perspectiva que el Señor nos muestra en su palabra, entre tener posesión de algo, ¿ya?, y ser el dueño o propietario de algo. Esa es una distinción que hace la Escritura. Insisto, ser poseedor de algo, que eso es tener, ¿no es cierto? Yo poseo algo, yo tengo algo, y ser el dueño de eso. El dueño, sin lugar a dudas, tiene el derecho de la posesión, ¿ya? Porque es el dueño. Pero el que tiene la posesión de algo no necesariamente es el dueño, ¿ya? Yo puedo poseer algo que alguien me entrega, ¿ya? Pero no por eso ser el dueño, ¿ya? Pero el que es dueño es de quien es eso, por derecho propio, ¿ya? En términos más sencillos, Dios es dueño absoluto y ha puesto a la tierra y todo lo que hay ahí en posesión del ser humano, ¿ya? El ser humano está diciendo Dios de alguna manera, bueno, y lo dice la Escritura también, que el ser humano es un administrador, ¿ya? Es un administrador de todo lo que es de Dios. Y eso lo vemos en el Génesis, ¿ya? Desde el inicio, ¿no es cierto? Después de la creación, el Señor entrega esta creación en manos, entre comillas, en manos del hombre para que este hombre, la creación lo administre la creación. Y lo anterior se verifica, entre otras cosas, esto es de ser administradores, por el hecho de que la palabra de Dios también dice que debemos rendir cuenta. Imagínense que ustedes fueran dueños absolutos de algo. Absoluto.
¿A quién tienen que rendirle cuenta de algo que es de ustedes? A nadie. Pero si nosotros rendimos cuentas, si usted y cualquier ser humano está llamado a rendir cuentas delante de Dios, es porque hay alguien que es dueño, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el concepto de administrador comunica justamente la idea de que todo lo que el ser humano tiene, posee, ha recibido de Dios y lo debe cuidar y lo debe utilizar según la voluntad de Dios y no según los deseos propios. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Hay una parábola, hay varias, pero hay una parábola interesante, esto, que es la parábola de los talentos. Y ahí Dios pide cuenta. ¿Ya? Le entrega riquezas, ¿no es cierto? Le entrega recursos y a cada uno le entrega según sus capacidades además. O sea, el Señor es tan sabio y tan bueno también que no le entrega a cualquiera cualquier cosa y cualquier cantidad, sino que le entrega lo que es capaz de administrar. El Señor lo sabe. Y de eso la parábola dice, rinde cuenta. Y el Señor pide cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos este mandamiento de no robar, es aplicable esta verdad de administrador, esta verdad de rendir cuenta, esta idea de ir o de esperar que alguien me pida cuentas a mí, y ese es el Señor, ¿ya? Y como el trasfondo de este mandamiento, no sé, o la raíz, como hemos visto, me está pidiendo, me está diciendo, mejor dicho, que me abstenga de apropiarme de algo que no es mío, debo por tanto cuidarlo también. No solamente no apropiarme, sino que cuidar y debo administrar de buena manera lo que no es mío, lo que se me entrega en posesión. Y será un delito delante de Dios, o será un pecado delante de Dios. No administrar de buena manera lo que el Señor me concede o querer dañar lo que el Señor le ha entregado a otro en posesión y que Él debe administrar. Entonces, hasta aquí llegamos buscando la raíz de este asunto. Resumen, nada es absolutamente mío, nada es absolutamente tuyo, nada es absolutamente del prójimo. Absolutamente, porque la Biblia dice que el dueño de todo es Dios. ¿Tenemos cosas en posesión? Sí, sin lugar a dudas. Veremos más adelante este asunto de la propiedad, ¿no es cierto? Que es algo evidente en nuestra vida, que hay propiedad. Tenemos cosas que son de nuestra propiedad, pero desde la perspectiva bíblica, esa propiedad incluso queda obsoleta delante de Dios porque Él es el dueño de todo. ¿Sí? Bien. Eso todo en sentido positivo, ¿ya? Pero ahora viene la prohibición, que es el segundo punto que yo quería compartir con ustedes. La prohibición que dice el mandamiento, porque el mandamiento está prohibiendo, ¿no es cierto? Está diciendo, no robes, ¿ya? No hurtes o no te apropies de algo que está en posesión de otro. Si ya dejamos en claro, como les digo, el mandamiento que hemos visto, esta raíz y en el sentido positivo, esto nos debe llevar, como yo les decía, a cuidar lo que se nos ha entregado por pura gracia y cuidar también aquellos bienes o dones que el Señor ha entregado a otros. Pero este mandamiento también prohíbe, y prohíbe de una manera explícita algunas cuestiones. Si bien entendemos que nada de lo que tenemos es nuestro en términos absolutos, este mandamiento, el octavo mandamiento, asume que nosotros y otros tenemos bienes, ¿ya? Si no fuera así, no estaríamos hablando de robar, porque robar, por definición, implica eso, apropiarse de bienes. Nosotros y otros tienen bienes, muchos, pocos, pero hay bienes de por medio. Es cierto, según la palabra del Señor, es cierto también que nosotros no debemos centrar nuestra vida en nuestras posesiones. El hombre, dice la Escritura, que no debe centrar su vida en las posesiones. Pero este mandamiento no prohíbe que nos alegremos con los bienes. Muchos o pocos, ojo. Porque hay muchos que se centran en esto. No, que las cosas materiales son superfluas. Sí, es cierto. Nada llevaremos de este mundo. Nada nos llevaremos de aquí. ¿Ya? Pero ojo con eso. Que esto no implica que es lícito, es deseable y es bueno alegrarse con las cosas que nosotros tenemos. Sean esas cosas
muchas o sean pocas. ¿Por qué? Porque estas cosas que logremos poseer nos han sido entregadas por el Señor. Y si algo nos entrega el Señor, ¿qué debemos mostrar? ¿Pena? Alegría, gratitud. Por lo tanto, es lícito y es agradable delante del Señor alegrarnos con las cosas que Él nos concede. Entonces, lo que prohíbe en realidad este mandamiento es arrebatar, quitar esos bienes que han sido otorgados por el Señor a otros. Y una de las razones de robar, por ejemplo, puede ser la avaricia. Y de eso también nos advierte el Señor. ¿Qué es lo que es avaricia? Querer acumular cosas, querer tener cosas. Y no solamente codicia, que también lo vamos a ver como mandamiento. Pero eso de avaricia, yo quiero tener eso. O sea, no solamente lo deseo, sino que quiero acumularlo. Y quiero tenerlo conmigo, ¿ya? Fíjense lo que nos dijo el Señor Jesucristo a quienes estaban escuchando. Esto cito el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 15. También les dijo: manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Fíjense, está teniendo aquí el Señor una conversación y advierte que a pesar de que podemos gozarnos con los bienes, con las cosas que poseemos, hay una delgada línea, una fina línea en llegar a que el hombre llegue a pensar que su vida consiste en tener o en poseer cosas. Bueno, cuando las personas llegan a centrar su vida en eso, están mucho más propensos a querer robar, a querer adquirir cosas, ¿no es cierto?, a través de robo o a través de hurto, a través de maneras violentas o maneras, ¿no es cierto?, muy sutiles o engaños, ¿ya? Entonces, la relación con los bienes y las riquezas puede ser sana o puede llegar a convertirse en un ídolo. Puede llegar a convertirse en un Dios que no es el verdadero Dios y que lo incluso llegue a vivir despreciando al verdadero y santo Dios. Miren lo que dice el Señor en el libro de Proverbios en el capítulo 30. Los versos 8 al 9. Palabra del Señor y palabras tan sabias. Dice aquí, el autor, si no me equivoco, es Agur, el que escribe: no me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice: no sea que una vez satisfecho de pan, muy abundante, que tenga muchas cosas incluso, te niegue a ti Dios y diga: ¿y quién es el Señor? O sea, que la abundancia de bienes, podríamos decir la riqueza, llegue a hacer que niegue a Dios. No me des pobreza ni riqueza. Pero ¿qué pasa si hay pobreza? O que por ser pobre llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios. ¿Se fijan? O sea, la relación con las posesiones, la relación con las riquezas, esto sea mucho, sea poco, porque, ojo con esto, riqueza no significa ser un hombre o una mujer demasiado adinerada. Si nosotros tenemos pocas posesiones, eso es una riqueza, porque nos ha sido entregada por el Señor. Por eso que aquí el autor de este proverbio dice: ¿sabes qué, Señor? No me des ni riqueza, o sea, no ser rico, ni tampoco ser pobre. O sea, Señor, quiero que tú me des el sustento. ¿Con qué está relacionado esto? Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos una serie de mensajes sobre el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? ¿Qué le enseñó a orar Jesucristo a sus discípulos? ¿Qué nos enseñó en una parte? Danos hoy el pan de hoy día, aunque sea redundante. Dice el pan cotidiano, porque danos hoy el pan cotidiano, como dicen en algunas versiones, es redundante. Pero eso está queriendo decir algo profundo. O sea, Señor, yo quiero hoy el sustento. Yo quiero hoy lo que necesito. Y el proverbio, este proverbio capítulo 30, versos 8 y 9, está apuntando a lo mismo. Señor, no quiero ser rico ni tampoco quiero ser pobre. Quiero que tú me sustentes. Porque él veía en esto un peligro, ¿ya? Y otra cosa, desear distintos tipos de bienes tampoco es pecaminoso. Ojo con esto. Porque son cosas que nosotros de las cuales debemos despercudirnos.
Porque tristemente a muchos se les pasa el tejo con esto. Se les pasa el tejo. No pienses en cosas materiales, no pienses en bienes, ¿no es cierto? En desear algo. El problema no es ese. El problema es cuando esos deseos se vuelven, como ya vimos, el centro o el motivo de la vida de una persona. Ese es el problema. Desear tener algo, desear un bien, es algo, valga la redundancia, deseable y no es pecaminoso. Se vuelve pecado o se vuelve pecaminoso cuando desear algo, desear algún bien, desear algún bien material, se vuelve el centro de la vida de una persona. Y que incluso lo lleven a cometer el pecado de robo en sus distintas variantes. Una estafa, una medida falsa, que es una estafa también, ¿no es cierto? Evadir impuestos, etc. Ese es el problema. Entonces, queridos, hasta aquí tenemos esta breve exposición del mandamiento, donde fuimos a la raíz, pero también vimos las prohibiciones, ¿sí? Probablemente hay muchas otras cosas, otras aristas al respecto, y que ustedes pueden estar meditando y que ciertamente las podemos conversar, ¿ya? Pero he querido centrar en esto que es lo grueso, ¿ya? Para ahora poder aplicar, y quizás algunas de esas aristas estén en las aplicaciones que quiero compartir con ustedes. Como meditamos al principio, generalmente nosotros nos quedamos con la superficie de la palabra o el mandamiento en sí, ¿ya? Como es el caso de no robar, ¿ya? Que nos quedamos en eso que yo les decía a modo de introducción. Oye, pero yo no robo. Entonces, este mandamiento no es para mí, ¿ya? O más adelante decía, no, yo no codicio, o sea, este mandamiento no es para mí. O yo no hago esto, este mandamiento no es para mí, ¿ya? Generalmente tenemos esa tendencia. La mayoría de nosotros creemos, voy a hacer la pregunta directamente, ¿ya? ¿Quiénes de aquí se consideran ladrones? ¿Se considera un ladrón? Yo. Hay 2 ladronas, ya, las voy a denunciar después, ¿ya? Y qué bueno, porque así si andan confesando que son ladronas hay que denunciarlas, ¿ya? Pero la mayoría de nosotros no nos consideramos ladrones. Probablemente algunos hemos robado, sí, pero hoy día ya no. Dirá alguno, ¿ya? Sin embargo, hermanos, cuando vamos al fondo del mandamiento, podemos y debemos probarnos por si, a propósito de lo que hemos visto, hay alguna raíz, a propósito del primer punto, hay alguna raíz de pecado en este sentido. O por otro lado, seamos valientes en denunciar aquellas prácticas en nuestra sociedad que tantas veces se normalizan y que van en contra de este mandamiento. Porque, claro, alguien hoy día, y con buena fe también, puede decir, ¿sabes qué? Yo no soy un ladrón. O este pecado en realidad no está patente en mi vida, ¿sí? Pero, cuidado cuando usted, que no es un ladrón, y este pecado no está patente en su vida, a su alrededor ve a personas que engañan, a personas que roban sutilmente, como digo, una estafa, por ejemplo, o que son lanzas, o cualquier cosa. ¿No es cierto? O cualquier cosa. Y usted se queda callado. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está diciéndonos constantemente que debemos denunciar el pecado. Y eso no significa ser acusetes. ¿Ya? Porque algunos dicen, mira que acusete, quédate callado, soy un bocón, soy un hocicón, como se dice vulgarmente. ¿Por qué te metí en esto? ¿Qué daño te hace a ti? Bueno, se está haciendo un daño, no a ti probablemente, pero un daño a otros. Y eso se debe denunciar. Y cualquier pecado, cualquier delito, debemos denunciarlo. Y para eso hay que ser valientes. Porque hoy día muy pocos son los que denuncian el pecado. Y muy pocos son los que denuncian los delitos. ¿Y saben por qué? Eso lo hacemos, estamos aplicando la palabra del Señor. Eso lo hacemos porque creemos que todo tiene que ver y todo va en el ámbito privado. Y la palabra del Señor no dice eso así. Porque si todo fuese de ámbito privado, la Biblia no hablaría, por ejemplo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto podemos aplicarlo también inmediatamente, a que cuando yo veo a mi hermano, sea este hermano espiritual o además puede ser hermano espiritual y además hermano de carne o de sangre, veo que está cometiendo un delito, cometiendo un pecado y yo me quedo piola, no le digo nada, estoy siendo cómplice y estoy además dejando que ese hermano o hermana siga un camino
que va a la perdición, siga un camino que está en oposición a la palabra del Señor. Entonces nosotros sí debemos denunciar aquellas cosas que están mal hechas, aquellas cosas que no están de acuerdo al diseño divino. Hermanos, hay prácticas que son robos y que son costumbres demasiado generalizadas en nuestra sociedad. Pensé en decir esto o no decirlo, pero lo voy a decir. Lo dejé escrito, pero lo dejé entre paréntesis aquí. Porque puede alguien sentirse probablemente ofendido, sería una ridiculez en todo caso. Y también pensé en que esto queda grabado y esto puede ser usado en mi contra o puede ser mal interpretado. Estamos aplicando esto. Están todos, qué bueno tenerlo a todos así expectantes. ¿Qué iba a decir? ¿Qué burrada va a decir el pastor? Miren, escuchamos, y tristemente se sigue escuchando menos, probablemente se escuche otra vez, una consigna. ¿Ya? Y la van, ustedes cuando la escuchen, se van a reír probablemente, pero espero que me encuentren la razón. Evadir, no pagar, otra forma de luchar. ¿La escucharon alguna vez? Eso es robo. Eso es robar. Eso es robar. Y eso es terrible. Y cuando no se denuncia, o cuando usted incluso se sube al carrito de esta manera de mirar la sociedad, de esta manera de, entre comillas, poner protestar. ¿Sí? ¿Es lícito protestar? Por supuesto que sí. De hecho, nosotros hemos perdido esa, a propósito de raíz, esa raíz que nosotros tenemos de ser protestantes. Pero debemos protestar ¿qué? Protestar contra la maldad, protestar contra el pecado, protestar contra los abusos. Pero de la manera que el Señor lo dice, no según se me ocurra a mí o según me dé la real gana, sino que según el Señor lo establece. ¿Debo defender al débil? Debo defender al débil. ¿Debo denunciar los abusos de quienes son poderosos? Debo denunciarlo. Pero cuando un grupo de personas dicen, ¿sabes qué? Para poder hacer justicia yo voy a robar, porque eso es evadir, no pagar. Otra forma de luchar, eso significa robar. Y eso el Señor nos los tiene prohibido, porque es parte de este mandamiento. Esto, queridos, porque lo averigüé, cuando me metí en esto, ¿saben cuánto tiene el costo? Hasta hace un par de años, el año pasado, mejor dicho, el costo es de $100 millones al año el evadir el transporte público solamente en Santiago. $100 millones al año. Y seguí haciendo, aunque yo soy porro para las matemáticas, seguí haciendo cálculos. Los usuarios del transporte, Santiago tiene aproximadamente 8,5 millones de habitantes, ¿sí? Hay habitantes de Santiago que son alrededor de 2 millones que no usan transporte público. Tienen autos, 2, 3, 4, 5 autos, no sé, pero no ocupan el transporte público. Son 6 millones de personas los que usan el transporte público. Ahora, de esos 6 millones de personas, aproximadamente hasta el año pasado o mitad del antepasado, era el 35% de esos 6 millones que evadían el transporte público. 35% de 6 millones, y eso significan aproximadamente 2.100.000 personas. 2.100.000 personas. Los que evaden constantemente el transporte público. Y si hacemos aritmética nada más, matemáticas sencillas, de esas que le gustan a la Dani, ¿o no? Quizás le gustan a Elías, también te gustan las matemáticas. Si consideramos esos 100, fíjense, estoy haciendo un cálculo para que ustedes vean las dimensiones de esto. Si consideramos el cálculo de los $100 millones y lo dividimos en esos 2.100 personas, 2 millones, perdón, hay un promedio que se le carga a cada persona, que cada persona está, entre comillas, y lo pongo entre comillas así para marcarlo, cada persona es responsable de $47 millones. O sea, ¿se está robando $47 millones así de una manera metiendo la mano? No, pero es responsable de $47 millones. ¿Por qué? Porque hay que pagar el bus, hay que pagarle al transportista, al que maneja, hay que pagarle la imposición, etc. $47 millones. O sea, sería un millonario. Pero esos son los costos de evadir, no pagar, otra forma de luchar. Es tremendo. Si usted lo mira acá, esto es escandaloso.
¿Quiénes son los responsables de esto? Sí, hay responsables que son directos. Pero cuando usted no denuncia, cuando usted le dice, oiga, señor, pague lo que corresponde, usted puede ganarse un chachazo, usted puede ganarse, perdón la expresión, puede ganarse un cuchillazo, puede ganarse una funa. Pero hermanos, los cristianos no podemos actuar de otra manera que no sea esa. Son costos de vivir una vida no solamente decente, de vivir una vida correcta, una vida delante del Señor. Y esto no es moral, es aplicar la palabra del Señor a nuestra vida. ¿Qué me dicen ustedes? Aplicando las licencias médicas falsas, otro modelo de robo. Otro modelo de robo. Hasta aquí, hermano, y yo los veo entusiasmados a ustedes porque aquí estamos apuntando a otros, ¿sí? Y esos otros son los ladrones, ¿verdad? Porque yo no he caído nunca en esto, dirán ustedes. Y de hecho, el último escándalo, más que esto de evadir el torniquete, saltarse el torniquete o evadir el transporte público, fueron justamente licencias médicas falsas. Y esto significó un fraude de 40.000 millones de pesos. No saqué la cuenta aquí porque ya me está aburriendo. Pero para que ustedes dimensionen nada más. Pero, ¿qué pasa con los comerciantes, por ejemplo? Carmencita fue comerciante, ¿no es cierto? Carmencita, digo, Palmenia también. Comerciante muchos años, ¿ya? Y los comerciantes tienen mañas, ¿ya? Cuando la Biblia habla de medidas falsas, ¿no es cierto? En realidad no es otra cosa que estafa, ¿ya? O sea, yo vendo cordeles y los vendo por metro y tengo marcado en el suelo, ¿no es cierto?, 5 metros. Pero resulta que esos 5 metros son 4 metros, 4,8 metros, ¿ya? Y me estoy quedando con dinero. Estoy robando, estoy estafando. Una medida falsa, una balanza falsa. Vendo los plátanos a tal precio el kilo y resulta que tengo regulada la balanza para que no pese 1 kilo, para que pese 950 gramos. Son pillerías. Y que son pillerías que son robos. Que son robos. Yo me acuerdo cuando hubo un tiempo en que por cuestiones de urgencia económica yo criaba chancho. ¿Ya? Ustedes saben eso. ¿Ya? Algunos les vendí chanchito también rico, ¿verdad? Y uno me decía, oye, cuando vendáis un chancho y lo voy a vender entero, me decían, dale a comer arena. Y lo hacen. Y lo hacen. ¿Por qué? Porque puedes ganarte 2 kilitos más. Lo voy a vender al kilo, ¿no es cierto? 2 kilitos más. ¿Y qué? Se van a dar cuenta cuando el tipo lo vaya a matar o lo mande a matar o vaya al matadero. Ahí se van a dar cuenta, porque te van a tener las lucas ya. Eso es robo. Eso es una estafa. ¿Ya? Pero miren, cosas que yo digo están normalizadas. Una persona sin lugar a duda estafa o roba cuando miente para optar una beca, sea de estudio o lo que sea, o para obtener un subsidio. Dar números falsos, datos falsos. Hermano, eso está demasiado generalizado. Y da lo mismo, total, es para mi beneficio. Pero usted está robando. Una persona roba cuando engaña para obtener beneficios económicos en general. ¿Cuántos mendigos hay en las calles que se amarran una patita y parece que están cojos? Están robando. Están estafando. Hay un video que dice, me están estafando, papá, te están estafando. Un niñito que decía, porque todo era mentira, según él, ¿verdad? Bueno, esas prácticas están demasiado generalizadas. Pero hasta aquí parece que nada me toca. ¿Ya? Que nada me toca. Pero voy a referir a algo que probablemente sí nos toque. Sí nos toque. A lo mejor a algunos de ustedes ya les tocó antes, no lo sé. Y después vamos a ver una excepción para terminar. Pero ustedes han escuchado tantas veces una expresión que dice, me robaron el corazón. ¿Ah? ¡Oh, qué romántico! ¿Sí? Bueno, pero hay una parte de ese robar el corazón que es fea. Porque hay muchos que le han robado el corazón justamente para engañar y para robar. Por ejemplo, hay tantas, algunas han hecho hasta películas al respecto, de que un jovencito, ¿no es cierto?, busca enamorar a una mujer adulta que es muy rica. O al revés, ¿no es cierto? Una jovencita que busca enamorar a un joven, pero no un joven, a un caballero que es mucho mayor que él o que ella en este caso, justamente para obtener la riqueza que él tiene o para robarle. ¿Le robó el corazón uno al otro? Claro que sí. Pero se lo robó literalmente para obtener ese dinero o para obtener esos bienes.
para robar. Pero fíjense que ese robar el corazón también es para cuestiones mucho más sutiles. Mucho más sutiles. Fíjense que se hace muy común el engañarnos entre personas, entre prójimos, justamente para obtener un beneficio del otro o de los otros. Puede ser un grupo de personas chiquitito o puede ser una persona. Es lo que nosotros conocemos con la típica expresión, hacerse la víctima. Oh, no, sí, esa persona, es tan necesitada, mira, si hay que apapacharla, qué sé yo, y solamente estoy fingiendo. Y estoy fingiendo incluso no para obtener algo material, sino que, como se dice vulgarmente, para que solamente se preocupen de él o de ella. Y puede haber también algo material detrás. Me hago la víctima, me hago el interesado, si no. Eso es robar el corazón. Y eso no solamente tiene una mentira o un engaño detrás, sino que está buscando justamente apropiarse del cariño del otro, del amor del otro. Y eso es pecaminoso. Y si alguna vez caemos en eso de manipular a los demás, de manipular, eso es robar justamente de manera malintencionada al otro, debemos arrepentirnos de eso, porque esas actitudes muchas veces las usamos. Y las usamos entre nuestra propia familia. Muchas veces nos hacemos las víctimas, ¿no es cierto? Con el esposo, con la esposa, con el papá, con la mamá, con los hijos. ¿Para qué? Para obtener algo de ahí. Para obtener algo de ahí. Y el Señor nos dice, cuidado con eso. Eso es pecaminoso. ¿Y habrá alguna excepción en donde yo pueda robar? ¿Habrá alguna excepción? Sí, hay excepciones. Pero son terribles, hermanos. Y aquí me refiero a algo que probablemente, y gracias a Dios, nosotros lo hemos visto solamente por las películas. En las guerras. Y no estoy refiriendo a robar un arma, sino que quedé en la trinchera. Quedé en la trinchera. Estoy ahí literalmente muriéndome de hambre y de sed. Y encuentro allí un poquito más algo que no es mío. Y mi vida depende de ir, tomar eso que no es mío y sobrevivir. Quizás esa sea la única excepción en donde sí, voy a tomar algo que no es mío. Pero está peligrando mi vida. O está peligrando la vida de mi hijo. Está peligrando la vida de mi hija o de un bebé. Y necesito adquirir, entre comillas, tomar algo que no es mío para salvar la vida mía o la vida de otro. Fuera de eso, queridos. De hecho, hay una cita que no la tomé, no la anoté y fui leso en ese sentido, donde justamente la palabra del Señor habla de eso. Habla de aquel que roba justamente para poder salvar su vida o para sustentarse. Y fuera de eso no hay más. Y ojo, un paréntesis aquí. Cuidado cuando ese robar para mantenerme con vida tiene que ver con la flojera. Es decir, yo no trabajo, no estoy ni ahí con trabajar ni con hacer nada, pero como tengo hambre voy a ir y voy a robar. No, las cosas son tan críticas que no tiene que ver con que yo no trabajo, sino que estoy en la trinchera. O me asaltaron y me tiraron en un lugar que no tengo idea dónde es y tengo hambre y necesito sustentarme. Bueno, esos son los casos extremos y no hay más. Y no hay más. Queridos, el Señor, por su palabra, habla fuerte y claro. Fuerte y claro. La mayoría de nosotros, como yo les digo, no nos consideramos ladrones, no nos consideramos gente que anda apropiándose de lo ajeno. Pero la palabra del Señor va un poquito más allá, los alcances van un poquito más allá. Creo que nuestro principal problema tiene que ver con los sutiles engaños de nuestro corazón y con querer manipular y con querer robar a otros en ese sentido. Cuidémonos de eso. Y como segunda cosa, no nos hagamos cómplices de estas prácticas popularizadas tristemente en nuestra sociedad. El Señor nos dé valentía para levantar la voz y para protestar contra aquellos que protestan malamente, contra aquellos que roban justamente a quienes creen que le están robando a ellos. Porque el Señor nos dice que eso es lo justo. Lo justo es vivir vidas dignas, vidas honradas, pero vidas que honren sobre todo al Señor, al que es el dueño de absolutamente todo. Que el Señor nos bendiga. Amén.